El pasado 11 de septiembre tuvo lugar el segundo debate presidencial de los Estados Unidos entre Donald Trump y la candidata sustituta de Joe Biden, Kamala Harris. Ya sabéis que este canal trata sobre historia y geopolítica, y no sobre política interna estadounidense. Pero aún así, los Estados Unidos no dejan de ser la primera potencia mundial y quieras o no, lo que pase en estas elecciones va a acabar afectando al resto del mundo. Así que he decidido traeros un análisis y un resumen de todo lo que fue este debate. Comencemos. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Tal y como comentaba en la introducción, el pasado 11 de septiembre se celebró el segundo debate presidencial de los Estados Unidos que enfrentó a Donald Trump con Kamala Harris. Hay que decir que no es el primer debate presidencial que se celebra, sino que ya hubo uno en junio. Lo que pasa es que se fue entre Donald Trump y Joe Biden, que, como muchos preveían, finalmente se acabó retirando de la carrera presidencial. De hecho, en este canal tenemos otro vídeo analizando también ese debate y ese vídeo os lo recomiendo ver, en primer lugar, para saber simplemente cómo fue el debate anterior y, en segundo lugar, porque en ese debate se tratan cuestiones que también se tratan en este debate y está bien verlo para conocer las opiniones de ambos candidatos. También porque, ya os adelanto, que va a haber muchas cuestiones que se tratan en este debate en las que yo no me voy a detener porque no son de especial interés en este canal y ni mucho menos tiene sentido detenerse cuando ya les presté la suficiente atención, más de la que debería incluso, cuando analicé el anterior debate. Tal y como he comentado en la introducción, este es un canal en el que se habla de política internacional y de historia, y no de política interna estadounidense. Así que cuando analice el debate me voy a centrar más en aquellos aspectos de política internacional y en aquellos temas que me interesen más, y voy a ser mucho más breve cuando analice las discusiones sobre cuestiones que me importan menos. Pero aún así yo voy a analizar todo el debate y no me voy a dejar absolutamente nada. Este debate se celebró en la cadena de televisión ABC, que supuestamente yo tenía entendido que era una cadena de televisión neutral, o por lo menos más neutral que la CNN, que es una cadena afín al Partido Demócrata, en la que se celebró el primer debate. Pero, sorprendentemente, el escoramiento de los presentadores a favor de Kamala Harris, que ahora lo veremos, fue algo completamente exagerado. En el debate que hubo en la CNN, hay que decir que, a pesar de que la CNN pues cojeaba de un pie, ¿no? Los moderadores actuaron de manera bastante profesional. A mí me pareció un debate que, por lo menos por parte de los presentadores, fue bastante serio. Y yo estaba viendo este debate y no daba crédito de lo descarados que eran los presentadores a la hora de posicionarse y favorecer en este debate a Kamala Harris. También hay que decir que, al contrario que en el debate anterior, que sí que es verdad que fue un debate que tuvo mucha repercusión y que tuvo muchos momentos que se hicieron virales, este debate, por lo menos en España, no ha tenido tanta repercusión, no se ha comentado tanto, y exceptuando un pequeño momento que sí que se hizo viral, que es cuando Donald Trump habla de que en Springfield se están comiendo a los gatos, los inmigrantes de Haití, exceptuando este pequeño momento, que ya comentaremos después, prácticamente no hubo ningún momento viral, ni se ha comentado mucho el debate más allá de esta tontería, ¿no? Y por lo general el debate ha pasado bastante desapercibido. Y bueno, dicho esto, creo que ya es hora de empezar a analizar lo que fue el debate en sí, ¿no? Así que vamos a ello. La primera cuestión que se trata en este debate es la economía. Y la primera pregunta, los presentadores se la hacen a Kamala Harris y le preguntan si los americanos viven mejor ahora que hace 4 años.
Kamala Harris empieza diciendo que era de clase media y que por eso se va a esforzar mucho por favorecer a la clase media. Esto es algo que Kamala Harris dirá muchas veces a lo largo del debate. Y bueno, entonces Kamala Harris empieza a criticar los precios de la vivienda. Kamala Harris habla de rebajas de impuestos, curiosamente, pero Kamala Harris dice que al contrario que Donald Trump, que también llevó a cabo rebajas de impuestos, pero que fueron rebajas de impuestos sobre todo a los ricos y a las grandes empresas, Kamala Harris en este caso dice que también llevará a cabo rebajas de impuestos, pero a las clases medias y a las empresas pequeñas. Luego habla Trump y Trump culpa a Kamala de la mala situación económica y de la inflación, cosa que ya hizo en el anterior debate con Joe Biden. Y vuelve a criticar la inmigración, tal y como hizo en el otro debate. En el otro debate, si alguno lo vio o vio el vídeo que hice sobre él, Trump, incluso a las preguntas que no tenían nada que ver con la inmigración, siempre dedicaba, aunque sea un pequeño momento, a criticar la inmigración. Y dice que muchos de los inmigrantes ilegales que vienen a los Estados Unidos son criminales y vienen a robarle el trabajo a afroamericanos y hispanos estadounidenses. Que esto es algo que ya comenté en el anterior debate, ¿no? Y que me llamó mucho la atención, y es que Trump, con su discurso anti-inmigración, no solo busca que se posicione a favor de él el votante blanco, digamos, ¿no? Sino que también apela a los votantes afroamericanos y hispanos estadounidenses. Curiosamente, es algo que también Trump sacó en el anterior debate y que a mí me llamó bastante la atención. Entonces, Kamala Harris va a hacer una cosa que va a hacer varias veces a lo largo de este debate, y es que va a acusar a Donald Trump de querer implementar el proyecto 2025. Y muchos os preguntaréis, ¿qué es el proyecto 2025? Pues el proyecto 2025 es una propuesta de un think tank conservador estadounidense vinculado al Partido Republicano que se llama The Heritage Foundation. Y en esta propuesta, básicamente lo que se dice es que si Donald Trump gana las elecciones, hay que reforzar los poderes del presidente y hay que llevar a cabo una especie de revolución conservadora en la que a nivel institucional, pues los Estados Unidos pasen a ser un país mucho más conservador. A lo que Donald Trump niega toda la relación con este proyecto. Y Kamala Harris también dice otra cosa, y es que según ella los mejores economistas, y cita el ejemplo de Goldman Sachs, dicen que el programa económico de Kamala es mejor para los Estados Unidos que el programa económico de Donald Trump. La siguiente cuestión que se trata en este debate es la cuestión de los aranceles y de la subida de precios. Donald Trump defiende los aranceles y dice que con él el Estado ingresó millones de dólares gracias a los aranceles que él impuso sobre todo a China. Y critica los altos precios que hay ahora mismo con Kamala de vicepresidenta. Donald Trump también dice otra cosa que es bastante interesante, y es que Kamala no está legitimada para criticar los aranceles de Trump. ¿Por qué? Porque precisamente Joe Biden mantuvo buena parte de los aranceles que impuso Trump en su día. Le toca el turno a Kamala y Kamala empieza a criticar las guerras comerciales de Trump, pero inmediatamente después pasa a decir que Trump lo hizo bastante mal al venderle chips a China, que luego acaba utilizando el ejército de China en su armamento. Y Kamala también critica a Trump por, a la hora de gestionar los encierros, ¿no? Que diese las gracias a Xi Jinping por su labor contra el virus, cuando, según Kamala, precisamente fue la falta de transparencia de China lo que dificultó que los Estados Unidos se preparasen correctamente para gestionar el tema del virus. Y imagino que todos vosotros os habéis dado cuenta de que precisamente con estas palabras Kamala está comparando el discurso de Trump sobre China y la postura de Trump sobre China. Y yo, claro, yo en cuanto escuché estas palabras de Kamala, fue lo primero que pensé, y justo inmediatamente después viene Trump y dice, Kamala, me está copiando el discurso. Y yo creo que solo con eso, Trump, y solo con el hecho de que Kamala
acabase adoptando el discurso de Trump sobre China, ¿no? Solo con esa cosa, ¿no? Kamala acaba quedando bastante mal. Otra cosa que hay que destacar de este debate es que mientras Donald Trump va a mirar siempre a cámara, se le va a ver bastante centrado y por lo general el tema de la comunicación no verbal lo va a llevar bastante bien, en el caso de Kamala Harris se va a pasar la mitad del debate no mirando a cámara, no mirando al espectador, sino mirando a Donald Trump, lo cual es bastante desconcertante. Y por lo general, el tema de la comunicación no verbal por parte de Kamala Harris va a ser bastante desastroso. O sea, Kamala Harris se va a pasar la mitad del tiempo mirando a Donald Trump en vez de mirando a la cámara y no va a parar de hacer gestos bastante exagerados. Es decir, va a estar todo el debate mirando a los lados, va a hacer unos gestos con las manos muy exagerados, que bueno, que ya lo comentaremos esto después, al final del debate, ¿no? Pero a mí personalmente lo que es la comunicación no verbal de Kamala me va a poner un poco nervioso, la verdad. Y aquí Donald Trump, que la verdad es que había empezado bastante bien el debate, se va a volver loco y va a acusar a Kamala Harris de ser marxista. Que esto es algo que va a hacer mucho Donald Trump en este debate, ¿no? Y es que en este debate Donald Trump se va a centrar no tanto en defender sus propuestas como en atacar a Kamala Harris y en atacarla de manera bastante agresiva, argumentando poco menos que el país se va a ir a la mierda si llega Kamala Harris al poder y que eso se va a convertir poco menos que en Venezuela, que de hecho lo veremos después, ¿no? Pero que el argumento de que Estados Unidos se va a convertir en Venezuela también lo va a defender Donald Trump. Cosa que no hizo en el anterior debate, o por lo menos no a ese nivel, porque en el anterior debate contra Joe Biden, Donald Trump también dijo que si Joe Biden ganaba, que todo iba a ser un desastre, ¿no? Pero por lo menos, pues, primero no fue tan exagerado y por lo menos, aunque parte del debate sí que lo dedicó a criticar a Joe Biden, otra parte del debate sí que la dedicó a defender sus propuestas. Y en este caso no, en este caso Donald Trump se va a centrar sobre todo en atacar a Kamala Harris y en ser lo más agresivo posible contra Kamala Harris y prácticamente va a dedicar muy poco tiempo a defender lo que son sus propuestas en sí. Y como digo, Donald Trump incluso llegará a acusar a Kamala Harris de marxista. Y fíjate que yo soy el primero al que Kamala Harris no le gusta ni un pelo y el que piensa que hay 1000 cosas de Kamala Harris que se la pueden criticar. Pero, sinceramente, si tú crees, no irónicamente, que Kamala Harris es marxista, permítame decirte que el que está mal de la cabeza eres tú. Y es que esto lo he visto mucho en redes sociales. O sea, sin ir más lejos, yo vi a Elon Musk poner un tuit en el que decía que Kamala Harris era comunista porque en algún momento Kamala Harris defendió que había que subirle los impuestos a los ricos. Y claro, si tú consideras a alguien como comunista por algo como simplemente una mínima subida de impuestos a los ricos, tenemos dos opciones. Una, que no tengas ni puta idea de lo que es el comunismo. Y dos, que precisamente el extremista seas tú y no Kamala. Y fíjate que lo último que quería hacer yo en este análisis del debate era salir en defensa de Kamala Harris. Pero es que Donald Trump, sinceramente, no me deja otra opción. Porque es que, ya digo, que acusar a Kamala Harris de ser marxista es propio de un desquiciado. Porque es que aquí también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Y es que en España seguramente haya mucha gente, en Latinoamérica a lo mejor también, pero bueno, yo hablo de España porque es el país donde vivo y es el país que conozco. En España seguramente haya mucha gente que se piense que en Estados Unidos el Partido Demócrata representa la izquierda, que representa pues algo como lo que aquí representa Podemos y el PSOE, ¿no? Y que el Partido Republicano representa a la derecha, que representa algo parecido a lo que en España son PP y Vox. Pero es que no es así, es que el Partido Demócrata sí que es verdad que es un partido más progre en temas culturales, en temas como los derechos LGTBI o la inmigración, sí que es verdad que en ese sentido el Partido Demócrata es bastante progresista, pero en lo relativo a la economía, el Partido Demócrata no es que esté a la derecha de Podemos, es que está a la derecha incluso del PSOE. O sea, es que el programa económico del Partido Demócrata
podría ser perfectamente homologable al programa económico del Partido Popular. Por eso digo que si tú calificas a Kamala Harris de marxista, es que estás mal de la cabeza y es que eres un esquizofrénico. Y es que aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa más, que es que, claro, uno está mal de la cabeza si se cree que Kamala Harris es comunista por defender una mínima subida de impuestos. Pero es que en este caso, en este debate, lo que hemos visto hace un momento es que precisamente lo que ha defendido Kamala es una bajada de impuestos y no una subida. O sea que ya digo que precisamente el acusar a Kamala Harris de marxista no deja precisamente en buen lugar a Donald Trump. Y es que en el caso de España, Podemos no es comunista ni Vox es fascista. Pero podríamos decir que más o menos están a la misma distancia Podemos de ser comunista que Vox de ser fascista. Pero es que en el caso de los Estados Unidos, sin ser tampoco el Partido Republicano un partido fascista, porque también es verdad que hay mucha gente de izquierdas que califica a Trump de nazi, y Trump tampoco es nazi, o sea, vamos a ser serios y objetivos con ambos candidatos, ¿no? Sin ser el Partido Republicano un partido fascista, porque no lo es, está menos lejos el Partido Republicano de ser un partido fascista, que ya digo que tampoco lo es, que el Partido Demócrata de ser un partido comunista. La siguiente cuestión que se trata en este debate es el tema del aborto. Y básicamente Kamala Harris se muestra a favor del aborto, mientras Donald Trump dice que son los estados los que tienen que decidir a la hora de qué leyes aplicar en lo relativo al aborto, y no el gobierno central. La siguiente cuestión que se trata en este debate es el tema de la inmigración y los controles fronterizos. Kamala defiende que el Partido Demócrata hizo una propuesta de cómo mejorar los controles fronterizos, pero que esta propuesta fue rechazada por el Partido Republicano en el Congreso, y acusa a Trump de utilizar la inmigración como arma arrojadiza en vez de centrarse en solucionar el problema. Y luego Kamala se pone a hablar de los mítines de Trump y invita a la gente a ir a los mítines de Trump porque, según Kamala, Trump se dedica a hablar de personajes como Aníbal Lecter y, según Kamala, los mítines de Trump son aburridos y la gente los abandona a mitad del mítin. Trump dice que es al revés, que sus mítines son mejores, que nadie va a los mítines de Kamala y que en el caso de Kamala incluso se paga a gente para que vaya a esos mítines a actuar como figurantes. Y aquí llegamos justo a un momento viral, seguramente al único momento viral del debate, que es cuando Trump sigue hablando del tema de la inmigración y suelta eso de "In Springfield they're eating the dogs, they're eating the cats", eso de "en Springfield se están comiendo los perros, se están comiendo los gatos". In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country, and it's a shame. Y por último, Trump también dice que si Kamala gana las elecciones, que Estados Unidos se convertirá en Venezuela con esteroides. Y bueno, después de este comentario de Donald Trump de que en Springfield los inmigrantes haitianos estuviesen comiendo los perros y los gatos de sus vecinos, el moderador le pone un poco de freno a Trump, ¿no? Y dice que eso es un bulo y que no hay evidencias de que eso fuese así en esa ciudad. A continuación habla Kamala, y Kamala dice que tiene el apoyo de republicanos que trabajaron con figuras del Partido Republicano como McCain, Bush o Romney. De alguna manera, pues, intentando vender que ella no solo tiene el apoyo del propio Partido Demócrata, lógicamente, sino que también hay una parte de figuras importantes dentro del Partido Republicano que prefieren apoyar a Kamala antes que a Trump, incluso a pesar de que Trump es del Partido Republicano. Pero, claro, aquí hay que fijarse en una cosa también, y es que estas figuras de las que habla Kamala, como McCain o como Bush, son en algunos aspectos peores que Donald Trump. Por ejemplo, en política exterior,
George Bush o John McCain en política exterior defendían una política exterior mucho más agresiva que la de Donald Trump. O sea que Kamala Harris te vende el apoyo de las personas que rodearon a estas figuras como algo bueno, ¿no? Pero yo creo que el que te apoye gente que trabajó con Bush o con McCain, precisamente en buen lugar no te deja. Pero bueno, te deja incluso en peor lugar que Donald Trump. Pero bueno. Luego Kamala añade que muchas de las personas que trabajaron con Trump hablan mal de él. Y Trump aquí dice que estas personas hablan mal de él porque estas personas fueron unos incompetentes y Trump les despidió. Mientras que, según Trump, el Partido Demócrata es incapaz de despedir a todas las personas que trabajan para ellos y que son incompetentes. Y que por eso, pues, todo el mundo habla bien del Partido Demócrata. Y hay que decir que esto, pues, es un discurso que ya soltó Trump en el anterior debate cuando salió este mismo tema, porque Joe Biden llegó a decir exactamente lo mismo que Kamala en ese debate. Luego Trump habla de su plan de deportación y critica que los demócratas hayan permitido la entrada de, según Trump, criminales. Kamala dice que Trump no está legitimado para hablar de criminalidad cuando él ha sido juzgado por varios cargos. Y dice que hay más temas de los que hablar, aparte de la inmigración, como los precios, la vivienda. Y Trump responde diciendo que él está ganando todos sus casos y que está siendo perseguido políticamente y que la justicia está siendo instrumentalizada. Luego el presentador le pregunta a Kamala acerca de sus cambios de opinión sobre ciertos temas. Por ejemplo, sobre el fracking, porque Kamala Harris antes se oponía al fracking, pero ahora está a favor. O, por ejemplo, sobre la cuestión migratoria, porque antes Kamala Harris tenía una postura mucho más abierta frente a la inmigración, mientras ahora no tiene una postura tan dura como Trump, pero sí que tiene una postura más dura. A lo que Kamala dice que está a favor del fracking, pero que, aparte del fracking, está a favor de diversificar las distintas fuentes de obtención de energía. Y bueno, luego Kamala pues vuelve a soltar un poco su rollo de que viene de una familia de clase media, menciona el problema de la vivienda, que defiende a los más vulnerables, bueno, esas cosas. Trump critica a Kamala y dice que sí, que está en contra del fracking, de la financiación a la policía, que quiere realizar operaciones de cambio de sexo a los inmigrantes ilegales que están en las cárceles y que Estados Unidos con Kamala se va a quedar sin energía. La siguiente cuestión que se trata es la transferencia del poder de manera pacífica. Y es que aquí vuelve a salir el tema del asalto al Capitolio y de las pasadas elecciones, del supuesto fraude electoral. Trump dice que él llamó a sus seguidores a protestar efectivamente contra el fraude electoral, pero pacíficamente y patrióticamente. Y Trump dice que a ver cuándo se va a procesar a criminales de verdad, como algunos inmigrantes, y gente que atacó a la policía. Y vuelve a echar la culpa a Nancy Pelosi de no movilizar a la Guardia Nacional para proteger el Capitolio cuando debería haberlo hecho. Esto ya lo dijo Trump en el anterior debate contra Biden y aquí ha vuelto a repetir lo mismo. Más o menos pues esa es la postura de Trump respecto al asalto al Capitolio. Kamala Harris vuelve a acusar a Trump de vínculos con grupos de ultraderecha, cosa que ya hizo Biden en su día, como por ejemplo los Proud Boys. Y también Kamala acusa a Trump de prometer un baño de sangre si perdía las elecciones, lo cual es un bulo, porque además yo de esto me acuerdo de cuando salió en su día, que parecía que Trump había dicho eso, pero en realidad había dicho otra cosa, y es que Trump efectivamente en un mitin dijo que si ganaba Kamala, o bueno, si ganaba Biden, que iba a haber un baño de sangre, pero él no se refería a que si ganaba Biden, que Trump estaba dispuesto a llevar al país a la guerra civil, sino que Trump a lo que se refería es que a nivel comercial la victoria de Biden iba a suponer un desastre para muchas empresas y que eso, desde el punto de vista económico, iba a ser un baño de sangre, pero no se refería a que él estuviese dispuesto a llevar al país a la guerra civil. Y claro, aquí Kamala, pues básicamente lo que ha dicho es un bulo. Y es bastante curioso, ¿no? Porque antes, cuando Trump, hace unos minutos,
difundió no ese bulo, ¿no?, de que había algunos inmigrantes que se estaban comiendo las mascotas de sus vecinos. No, el presentador sí que le puso un poco de freno, verificó el bulo, dijo que no era así, pero en este caso Kamala Harris acaba de soltar un bulo y el presentador no ha dicho absolutamente nada. Ha tenido que ser el propio Donald Trump el que dijese que no es así, pero no llega a decir Trump nada y el presentador tampoco habría dicho nada, con lo cual queda demostrado el sesgo de la cadena y de los moderadores a favor de Harris, cuando se supone que esta cadena debería actuar de manera profesional. Luego el presentador saca el tema de que Trump dijo en un momento que si ganaba, que iba a perseguir a todos los que le estaban persiguiendo hasta ahora, en referencia sobre todo pues a la justicia. Y el presentador le pregunta a Kamala si cree que Trump hará eso, lo cual pues ya es el culmen de la parcialidad, porque claro, si tú tienes dudas acerca de si Trump va a hacer eso o no cuando llegue al poder, pregúntaselo a Donald Trump, no se lo preguntes a Kamala. Kamala, ¿qué te va a decir? Kamala te va a decir que sí y que es así. Entonces, pues una vez más, esto deja entrever el sesgo de los moderadores a favor de Kamala Harris. A continuación, Kamala Harris dice que ningún líder extranjero respeta a Trump. Y Trump dice que es al revés, que la mayoría de los líderes extranjeros por lo general le tienen bastante miedo. Y aquí ya empezamos a tratar temas que en este canal nos interesan bastante. Y es que Trump dice que fue él el que acabó con el gasoducto Nord Stream 2, mientras que Biden fue el que permitió que ese gasoducto empezase a funcionar levantando parte de las sanciones que impuso Trump. Y claro, ahora mismo os estoy hablando del Nord Stream y seguramente vosotros estáis pensando en el atentado que hubo contra los dos gasoductos, tanto contra el Nord Stream 1 como contra el Nord Stream 2. Pero realmente la trama del Nord Stream tiene bastante más historia. Y es que recordemos que hay dos gasoductos, o sea, está por un lado el Nord Stream 1, que llevaba operativo muchos años antes de su voladura, y luego está el Nord Stream 2, que se acabó de construir justo un año antes de la guerra de Ucrania, más o menos, pero nunca llegó a ser operativo, entre otras cosas porque precisamente Donald Trump puso sanciones a ese gasoducto. Y precisamente una de las primeras cosas que hizo Biden al llegar al poder, curiosamente, fue relajar un poco esas sanciones. Y Donald Trump también critica a Biden por acabar con el oleoducto Keystone XL que transportaba petróleo de Estados Unidos a Canadá. Claro que Biden inicialmente levantó parte de las sanciones al Nord Stream 2, pero al cabo de un año, cuando comenzó la guerra de Ucrania, directamente mandó volar tanto el Nord Stream 2 como el Nord Stream 1. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero el caso no es ese. El caso es que, al igual que en el anterior debate, aunque muchos acusen a Trump de ser un títere de Rusia o de tener una postura más blanda respecto a Rusia, precisamente, tanto en el debate anterior como en este, Donald Trump se está posicionando como un líder más fuerte contra Rusia que Biden y que Kamala. Esto yo creo que es bastante importante y hay que tomar nota de esto. Y como digo, ya empezamos con temas que nos interesan mucho más, y es que la siguiente cuestión que se trata en este debate es el conflicto entre Israel y Palestina. Y aquí la presentadora le pregunta a Kamala por su postura sobre el conflicto, porque Kamala pues tiene esa postura pro-Israel, pero Kamala también pues ha dicho en numerosas ocasiones que ella apoya a Israel, pero que Israel tampoco debe pasarse y debe respetar las vidas de los civiles. Y la presentadora le pregunta a Kamala cómo gestionaría ella el conflicto. Y Kamala pues básicamente se reafirma en su postura, dice que es necesario un alto al fuego y la liberación de los rehenes, y Kamala, y esto sí que me ha sorprendido bastante, dice defender la solución de los dos estados, lo cual pues sí que es ir un paso más allá de lo que defendía Biden, porque Biden en el anterior debate básicamente sí que se mostró favorable a Israel,
y lo único que dijo fue que había determinadas armas que igual eran demasiado letales para los palestinos y que no estaba a favor de entregarle esas armas a Israel, pero que por lo general Biden apoyaba a Israel en prácticamente todo. Y aquí Kamala pues sigue teniendo una postura pro-Israel, pero sí que se muestra ya bastante más blanda, digamos. Y por ejemplo la solución de los dos estados, eh, yo por lo menos a Biden en el otro debate yo no se lo escuché. O sea, esto sí que es algo nuevo. Y Trump dice que con él, en el poder, la guerra de Palestina ni siquiera habría empezado y que tampoco habría empezado la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump acusa a Kamala de odiar a Israel y dice que con Kamala Israel dejará de existir. De alguna manera, pues Trump se reafirma como un candidato más pro-Israel que Kamala, al igual que hizo con Biden en el anterior debate. Y Trump dice que con él Irán no era una amenaza, pero que volvió a serlo tras el relajamiento de las sanciones por parte de Biden. Y Trump dice que si él sale elegido, que conseguirá acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania, incluso antes de llegar a ser investido como presidente. Y después de estas críticas de Trump a Kamala, Kamala recula y dice que no, que en realidad ella apoya a Israel. Y Kamala también dice que Trump animó a Putin a invadir Ucrania y que Trump intercambia cartas de amor con Kim Jong-un. Y aquí Trump, ¿sabes qué dice? Trump dice que Putin, a quien apoya públicamente, no es a Donald Trump, sino precisamente a Kamala Harris. Y es que eso es verdad porque hace una semana salió una entrevista a Putin en la que le preguntaban a quién apoyaba en las elecciones de los Estados Unidos y Putin precisamente dijo exactamente eso, que Putin a quien apoyaba era Kamala. Claro, esto se puede ver de dos maneras, porque yo sí que creo que en parte Putin dijo es un poco como troleo, ¿no? Como siempre se le acusa, ¿no?, de apoyar a Trump, ¿no?, y de ser súper amigo de Trump, pues como forma de trolear, ¿no?, pues a toda la prensa estadounidense, dijo que apoyaba a Kamala. Pero yo creo que hay parte de troleo, ¿no?, en esa afirmación de Putin, pero en parte también Putin lo dijo porque Kamala Harris tiene una postura que lógicamente no le gusta a Putin, sobre Ucrania, por ejemplo, ¿no? Pero Kamala Harris al fin y al cabo es predecible. O sea, tú aunque no te guste la postura de Kamala Harris sobre Ucrania, sabes qué es lo que va a hacer Kamala Harris con Ucrania. Va a seguir la misma línea que Biden. En cambio con Trump, como se muestra tan ambiguo y dependiendo del día te dice una cosa o te dice otra, dependiendo del día te dice que va a dejar tirada a Ucrania o al revés, que va a ser más duro contra Rusia, pues en el caso de Trump no está claro, ¿no?, qué postura va a tener. Entonces, si tienes que elegir entre los dos, ¿no?, pues por lo menos con Kamala Harris sabes qué es lo que va a pasar y puedes planificar más a largo plazo. Y ya llegamos al tema estrella de este canal, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Y los presentadores le preguntan a Trump cómo va a resolver él la guerra de Ucrania. ¿Y qué dice Trump? Trump dice que primero lo que va a hacer va a ser presionar a Europa para que pague más, o sea, para que contribuya más a la OTAN y para que contribuya más a la hora de apoyar a Ucrania. Y luego Trump lo que dice es que va a forzar una reunión entre Putin y Zelensky para alcanzar un acuerdo y culpa a Biden de no negociar, diciendo que Biden pues no sabe ni dónde está. Y el presentador quiere pinchar un poco, ¿no?, y le pregunta a Trump si está en sus intereses que Ucrania gane la guerra, y Trump dice que en los intereses de Estados Unidos está que el conflicto se acabe cuanto antes. Kamala dice que en su caso ella está a tope con Ucrania y que si Trump estuviese en el poder, Rusia habría tomado el control de toda Ucrania y Putin estaría sentado en Kiev. Y que después de Ucrania vendría Polonia porque el apetito de Putin es insaciable. Y Trump dice que Putin invadió Ucrania precisamente por una muestra de debilidad y al mismo tiempo de falta de capacidad de negociar por parte de la administración Biden. Y bueno, pues aquí Kamala luego defiende el cuento, ¿no?, de que la guerra de Ucrania es una guerra entre democracias y dictaduras, y Trump después defiende que él consiguió que
los Estados Unidos contribuyesen menos a la OTAN y Europa más. Y claro, aquí volvemos una vez más a lo mismo, que Trump se muestra muy ambiguo respecto a Rusia y Ucrania, porque hace un momento Trump precisamente criticó a Biden por ser demasiado blando respecto al Nord Stream 2, ¿no? Y él defendió que él era alguien mucho más duro, y aquí Trump, en cambio, se ha mostrado favorable a que la guerra acabe cuanto antes y alcanzar un acuerdo de paz con Rusia. Es decir, que dependiendo del momento, Trump se muestra o más duro o más blando con Rusia que los demócratas. Es que su postura no está nada clara. Y luego tenemos que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué es lo que ha dicho Trump aquí? Trump ha dicho que va a forzar a que se alcance un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Claro, pero es que Trump no ha dicho en qué va a consistir ese acuerdo, ni tampoco ha especificado qué va a pasar si Rusia no acepta ese acuerdo. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, como digo, pues la postura de Trump es bastante ambigua y no sabemos cuál va a ser la política real que va a llevar a cabo respecto a Rusia y Ucrania si Trump vuelve a llegar al poder. Yo no lo tendría tan claro con eso de que Trump va a ser mucho más blando respecto a Ucrania o que va a ser mejor para Rusia de lo que son los demócratas. Yo, como mínimo, no lo tengo tan claro. Y de hecho, recientemente ha salido más información acerca de cuál puede ser la política real de Trump respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. Y mi idea, de hecho, es, en cuanto pueda, hacer un vídeo hablando sobre eso y hablando sobre si realmente Trump puede ser capaz de poner fin al conflicto o de si la llegada de Trump va a ayudar a que el conflicto se resuelva. La siguiente cuestión que se trata es la retirada de tropas de Afganistán, y aquí pues ambos candidatos se echan la culpa el uno al otro del desastre que fue esa retirada. La siguiente cuestión que se trata en este debate es el tema del racismo, y es que los presentadores le preguntan a Trump sobre sus palabras acerca de que Kamala no sabe si es negra o si es india o qué es exactamente, a lo que Trump responde diciendo que él realmente le da igual de qué etnia es Kamala y que eso es lo de menos, mientras Kamala acusa a Trump de racismo. Y realmente es verdad, o sea, realmente las palabras de Trump yo no las interpreto como racismo, o sea, porque es que Kamala en su día, cuando le interesaba definirse como india, se definía como india, y ahora le interesa definirse como negra por otras razones y se define como negra. Pero tú no puedes hacer eso. Tú tienes que tener claro desde el principio qué eres. Si eres india, pues eres india. Si eres negra, pues eres negra. Si eres las dos cosas o eres mestiza, pues eres mestiza y eres las dos cosas. Pero lo que no puedes decir es, cuando te interesa que eres india para apelar a un determinado sector, y cuando te interesa que eres negra para apelar a otro sector, porque entonces estás quedando como un oportunista. Yo la crítica de Trump a Kamala que hizo en su día la interpreto en ese sentido, y no es por defender a Trump, o sea, es que realmente yo interpreto que Trump a lo que se refería es exactamente a lo mismo que digo yo. Yo no veo racismo ahí realmente, pero bueno, realmente esto es lo de menos, o sea, no considero tampoco que sea un tema importante. La siguiente cuestión que se trata en este debate es el tema de la sanidad pública. Y Trump dice que quiere otro programa de sanidad distinto al Obamacare, mientras Kamala defiende el Obamacare y hace una cosa que ya ha hecho anteriormente en este debate, que es reivindicar a distintas figuras republicanas que ahora por una razón u otra se muestran más cercanas a Kamala Harris para apelar a algunos votantes republicanos o dividir en cierta manera al Partido Republicano. Y Kamala Harris lo que hace es reivindicar la figura de John McCain, porque en su día John McCain se mostró algo más conciliador con los demócratas respecto a estas cuestiones, como el Obamacare. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo, que tú estás reivindicando a una parte del Partido Republicano supuestamente para quitarle votos a Trump, porque Trump es lo peor y contra Trump vale cualquier cosa, pero realmente estás reivindicando a gente que es
peor que Trump, porque ¿quién es John McCain? John McCain es un personaje verdaderamente siniestro que apoyó el Maidán y que apoyó las primaveras árabes. Para mí John McCain no es alguien del que me gustaría ser amigo, la verdad. O sea, no es una figura a reivindicar. Y Trump finalmente acaba replicando y acaba diciendo que Kamala Harris lo que quiere en realidad es no solo promover un mejor sistema de salud público, sino acabar directamente con la sanidad privada y que todo el mundo tenga que esperar 6 meses hasta que le hagan una operación. Es decir, que una vez más aquí Trump también está utilizando el discurso del miedo, diciendo que Kamala Harris es comunista y que si Kamala Harris gana, que todo eso se va a convertir en Venezuela. La siguiente cuestión que se trata es el cambio climático, y aquí Kamala Harris pues dice que el cambio climático es real y que es necesario aplicar políticas ecologistas, a lo que Trump responde que precisamente las políticas verdes de Kamala Harris lo que están haciendo es favorecer a potencias extranjeras en detrimento de los Estados Unidos. Y aquí llegamos a los minutos de oro y el primer turno es para Kamala. Kamala defiende promover una economía de oportunidades y apoyar la pequeña empresa. Kamala dice que los Estados Unidos deberían ser respetados en el mundo y que los Estados Unidos deberían tener la maquinaria militar más letal del mundo. Curioso cuando supuestamente los demócratas son más progresistas, ¿no? También defiende el aborto y se presenta como la presidenta de todos. Aquí Kamala dice una cosa que también ha dicho varias veces a lo largo del debate, y es que según ella, cuando ella era fiscal y la gente acudía a ella en busca de ayuda, ella no preguntaba si al que le quería ayudar era republicano o demócrata, sino que le ayudaba siempre. De esta manera, como digo, pues intenta presentarse como la presidenta de todos. Y a continuación le toca el turno a Trump con su minuto de oro, y Trump tiene un discurso no basado en defender sus propuestas, sino basado en atacar a Harris. Y básicamente Trump lo que hace es criticar a Kamala por no haber hecho nada durante todo el tiempo que ha estado como vicepresidenta, le critica por sus posturas respecto a la energía y critica a Kamala por ser incapaz de solucionar las guerras de Ucrania y Palestina, así como por la inmigración ilegal. Conclusiones del debate. La mayoría de los análisis dan como ganador del debate a Kamala Harris, y el argumento principal que esgrimen estos analistas para decir que ha ganado Harris es que Harris se centró sobre todo en defender sus propuestas y estaba más tranquila, mientras Donald Trump estuvo mucho más agresivo y mucho más nervioso. Pero este razonamiento a mí me parece bastante simplista y creo que omite muchas otras claves del debate. Habría que empezar diciendo que hasta cierto punto sí que es cierto que a Trump se le vio un poco más nervioso y menos seguro que a Harris, y que Trump efectivamente exageró muchísimo a la hora de meter miedo con eso de que si Kamala gana, pues que va a convertir a Estados Unidos en Venezuela, que es marxista, que los inmigrantes haitianos se comen las mascotas de los vecinos, que luego también hay que decir que Kamala Harris hasta cierto punto ha hecho lo mismo, sobre todo con eso del proyecto 2025. Pero, aunque es verdad que aquí tampoco tenemos ninguna certeza, ¿no?, de que Trump vaya a implementar el proyecto 2025, porque eso no es más que una propuesta de un think tank afín a Trump, pero no tenemos tampoco ninguna prueba de que Trump lo vaya a llevar a la práctica. Pero, por lo menos en este caso, sí que es verdad que ese proyecto es una propuesta real de un think tank cercano al Partido Republicano. En el caso de las acusaciones de marxista a Kamala, ahí no tenemos absolutamente ninguna prueba que nos permita calificar a Kamala de marxista. Y por otra parte también es cierto que cuando Kamala acusa a Trump de querer llevar a cabo ese plan, sí, se le está acusando a Trump de cierto autoritarismo, ¿no?, pero tampoco se le está acusando a Trump de ser alguien abiertamente nazi. Es decir, que aquí al fin y al cabo, aunque Kamala haga hasta cierto punto lo mismo que Trump, ¿no?,
no llega tan lejos como Trump, o no es tan exagerada como Trump. Y también es cierto que aunque Kamala obviamente defienda las ideas de un bando, por lo menos pues hace el amago de presentarse como la candidata de todos los estadounidenses, mientras Trump ni siquiera hace ese esfuerzo y se presenta directamente como el candidato de un bando. Pero claro, todo esto es en lo referido al mensaje que lanzan ambos candidatos. Si analizamos, por ejemplo, lo que es la comunicación no verbal, precisamente es a Trump a quien se le ve mucho más tranquilo y centrado, mirando siempre a la cámara, mientras Kamala hace unos movimientos muy exagerados que a mí, tal y como he dicho antes, me ponen bastante nervioso. Y hay momentos en los que ni siquiera mira a la cámara, sino que se dedica a mirar a Donald Trump. Y esto puede parecer una tontería, ¿no? Pero yo creo que también es importante. Luego también tenemos que tener en cuenta que Kamala ha asumido parcialmente la postura de Trump sobre ciertas cuestiones, como por ejemplo sobre China o sobre el fracking, lo cual por sí solo, tal y como lo dice Trump en el debate, es una victoria para Trump. Y por último, no podemos obviar tampoco el claro posicionamiento de los presentadores a favor de Kamala, que han verificado absolutamente todo lo que decía Trump, que siempre le ponían freno a Trump cada vez que se pasaba un poco o decía una barbaridad, pero no han verificado ni le han puesto ningún freno a nada, a todo lo que ha dicho Harris. Como por ejemplo cuando Harris sacó el tema del baño de sangre, que efectivamente eso fue un bulo. Lo cual deja en mal lugar a Harris y en buen lugar a Trump, pues da la impresión de que el debate estaba preparado de antemano para que ganase Harris. Resumiendo, sobre todo si comparamos este debate con el anterior, quizás pueda parecer que lo ha ganado Harris, porque claro, en el anterior debate pues Biden estuvo como estuvo. Pero yo diría que el resultado de este debate es un empate entre los dos candidatos. Para mí no hay un claro ganador. Y bueno, ahora mismo las encuestas están bastante igualadas. En principio no va a haber más debates y ya veremos cómo va evolucionando la cosa conforme nos acerquemos a las elecciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado no os olvidéis de darle a me gusta y a suscribiros, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y un saludo a todos. Sway.